Mi nombre es Mariana Denise Aldaña Gómez y les voy a hablar sobre la familia Liliaceae y unos cambios en su fotosíntesis. Como introducción vamos a hablar de la familia Liliaceae. Es una familia que tiene fotosíntesis CAM. Esto quiere decir que tiene fijación nocturna de anhídrido carbónico atmosférico, porque los estómagos están cerrados durante el día y solo se abren durante la noche. Presenta 300 géneros de distribución cosmopolita, principalmente en regiones templadas del hemisferio norte. Tiene especies adaptadas a terrenos llanos como prados de montaña o ecosistemas abiertos, y muchas especies de ellas han adaptado a climas áridos. En su hábitat natural son muy abundantes en los ambientes mediterráneos y también en ambientes como los bosques termófilos. Los tres artículos de los que les voy a hablar, los tres tienen algo en común, y es que estudian los cambios en la fotosíntesis por un estrés inducido, y en este caso es el frío. Como sabemos, en condiciones naturales las plantas suelen sufrir diversos tipos de estrés, pueden ser bióticos o abióticos, como lo es la sequía, el estrés salino, las altas temperaturas y las lesiones por frío. La baja temperatura es un estrés abiótico muy común que afecta gravemente el crecimiento, el desarrollo, la producción y la fotosíntesis de las plantas. Bueno, en este primer artículo se llama resistencia de Fritillaria imperialis al estrés por congelación mediante expresión génica, ajuste osmótico y antioxidante. Bueno, en este artículo, como pues lo dice en su título, ellos tratan de ver si Fritillaria imperialis presenta un cambio en su fotosíntesis porque la inducen a temperaturas bajas. Algunas abreviaciones de las que vamos a estar hablando frecuentemente, de algunos términos empleados, que es importante que los mencionemos antes de empezar para que podamos entender mejor. Tenemos primero el CHL, que es la medición de la fluorescencia de la clorofila. Esta se ha utilizado como una herramienta rápida para evaluar la función del aparato fotosintético en respuesta al estrés ambiental. Después tenemos la relación de la fluorescencia variable entre la fluorescencia máxima. Esto nos permite la detección rápida del grado de daño por estrés, por frío, por el frío, en el sistema fotosintético. Esta relación muestra la eficiencia cuántica del fotosistema 2. Después tenemos APIAPS, que es el índice de rendimiento de la absorbancia, que nos indica la eficiencia de ambos fotosistemas, tanto el 1 como el 2. Y por último tenemos PN, que es la cuantificación de la fotosíntesis neta, y junto con CI, que es la concentración intercelular de CO2, y WE, que es la eficiencia del uso del agua, nos proporciona información adicional sobre los efectos del estrés en la fotosíntesis. Entonces, ya vamos a los resultados de este artículo. En esta figura nos muestran el efecto que tuvo el estrés, el frío, en las características fotosintéticas. En la gráfica podemos ver la fotosíntesis, cómo se ve afectada. Podemos ver que el control es las barras, está representado en las barras de color negro, donde se ve que bajó la tasa fotosintética, y conforme fueron pasando los días fue aumentando. Y también en la gráfica B podemos ver el rendimiento cuántico máximo del fotosistema 2. Vemos que se mantiene en el control casi, y ya en el tratamiento vemos igual que en el día 7 está muy por debajo de lo que sería normal, y ya conforme pasan los días
se va como normalizando. Aquí en la figura B tuve un error y es el índice de rendimiento de Piaz. Y bueno, como les comenté, nos indicaba la eficiencia de los fotosistemas, tanto el 1 como el 2. Y en el A se ve el rendimiento cuántico máximo del fotosistema, la relación entre la fluorescencia variable y la fluorescencia máxima. Como vemos aquí, en la gráfica C se puede ver el número total de clorofilas que se mantuvo en el control, un poco aumentando en el día 14, y en la gráfica, en las barras con líneas horizontales, que es el tratamiento con estrés inducido por frío, podemos ver como primero es muy baja la concentración de clorofilas y luego aumentando conforme pasan los días, como ya lo hemos visto. Y por último, en la gráfica D podemos ver la fotosíntesis neta, que se mantiene muy como normal del día 7 al día 21. Y en el tratamiento por estrés vemos igual el mismo comportamiento que conforme pasan los días se va normalizando este valor. Aquí podemos ver que la concentración intercelular de CO2 en el control se mantiene como en las mismas partes por millón y en el tratamiento por frío es muy poco en el día 7 y va aumentando conforme pasan los días. Y por último tenemos la eficiencia en el uso del agua, que es la gráfica B, y vemos un comportamiento similar al que ya hemos visto, más sin embargo en el día 21 sí vemos como que ya está casi normalizado los valores del control con el tratamiento por frío. Como conclusión podemos ver que la función fotosintética se suprimió significativamente en las plantas estresadas y la reducción de las tasas fotosintéticas es uno de los problemas provocados por las bajas temperaturas, ya que el estrés por frío afecta tanto el transporte electrónico en los tilacoides como la fijación del carbono. La acumulación de azúcares en las hojas de Fritillaria como una fuente puede explicar esta supresión de la fotosíntesis en las primeras etapas del estrés por frío hasta que el nivel de azúcar haya disminuido con el tiempo después del evento de congelación y el aparato fotosintético se haya reactivado lo suficiente para proporcionar la cantidad necesaria de fotosintatos. Ahora pasamos al artículo 2, que se llama Respuestas fisiológicas y transcriptómicas del anzol Lilium davidi al estrés por frío. Algunas abreviaciones que vamos a estar utilizando y de algunos términos son RECA, que es la conductividad eléctrica relativa, PN, la fotosíntesis neta, este término ya lo hemos visto igual, la fluorescencia, la relación entre la fluorescencia variable entre la fluorescencia máxima, la proteína soluble, SP, S es el azúcar soluble, PRO es prolina, SOT superóxido dismutasa, POT peroxidasas y CAT son las catalasas. En este estudio lo que querían ver, como se sabía, era que las bajas temperaturas inducían cambios en plantas a nivel fisiológico molecular y afectaba el crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, ellos querían investigar un poco más a fondo los mecanismos moleculares que subyacían a estas respuestas, las respuestas fotosintéticas y antioxidantes a bajas temperaturas, ya que estos pues aún no se conocían bien. Podemos ver aquí en los resultados que, en primera, las barras blancas con el control y se manejaron dos
nada más un tratamiento y un control. El control es de 20 grados centígrados, las plantas estuvieron a 20 grados centígrados, y en la barra roja el tratamiento fue de 4 grados centígrados. Como podemos ver, se afectó mucho la temperatura, por ejemplo, en la conductividad eléctrica relativa. Igual en el control vemos que aumenta esta conductividad cuando se está bajo un tratamiento de 4 grados centígrados. Y lo que más nos interesa aquí, que es la fotosíntesis neta, podemos ver que disminuyó casi a la mitad de la cantidad de fotosíntesis que teníamos en el control de 20 grados centígrados. Podemos ver en la gráfica C la fluorescencia variable entre la máxima, que no disminuyó tanto, pero sí hubo un cambio igual. Las demás gráficas, tanto en la D, en la E y en la F, podemos ver que los valores fueron mayores en el control, tanto en proteínas solubles, azúcar soluble y prolinas. Estas son otras gráficas igual de la misma figura, tanto pH y EI. Podemos ver igual que la temperatura de 4 grados centígrados favoreció para que las concentraciones fueran más altas de superóxido de dismutasa, peroxidasas y de rescatalas. Estas se trataron con hojas de lirio de lanzó. Como conclusiones podemos deducir, sabemos que la temperatura baja redujo significativamente la fotosíntesis neta, los valores de fotosíntesis neta, la relación de la fluorescencia variable entre la máxima representa la eficiencia cuántica de la fotoquímica del fotosistema 2 y disminuyó significativamente con el tratamiento de baja temperatura. Lo que esto implica que la baja temperatura podría inducir una serie de cambios en genes relacionados con la fotosíntesis y las vías, disminuyendo así la fotosíntesis neta. Bueno, como último tenemos el artículo 3, el cual se llama patrones y determinantes de la ganancia potencial de carbono en la yucca glauca de hoja perenne C3 en un pastizal C4. Aquí se realizaron 2 experimentos a corto plazo en los que se manipularon las temperaturas nocturnas para elevar la tolerancia. Es que se sabía que esta planta podía tolerar el frío, pero se quería ver si afectaba su fotosíntesis, si estaba en temperaturas bajas en la noche. Entonces, aquí podemos ver los resultados que la gráfica de arriba, la gráfica superior, representa la recuperación de la fotosíntesis neta en yucca glauca después de la exposición nocturna a una temperatura de aire de 0 grados centígrados. Y en la figura de abajo podemos ver la recuperación de la fotosíntesis neta de yucca glauca después de un periodo nocturno de exposición a una temperatura de aire de menos 5 grados centígrados. Los datos de estos días, los datos de los días 2 y 3 son mediciones matutinas que coinciden con los datos previos al tratamiento. Entonces aquí nada más hay que recordar que se tomaron 2 tipos de dos tipos de temperaturas. La primera para 0 grados centígrados y la segunda a menos 5 grados centígrados. Como conclusión, entonces, tenemos que los experimentos de temperatura nocturna en laboratorio y en el campo reforzaron la importancia de las temperaturas nocturnas frías para limitar la actividad fotosintética, ya que al estar en una temperatura más baja, sí se vio alterada la actividad y fue menos que la que se tiene
la que se tenía a 0 grados centígrados. Y bueno, como último, mi opinión es que la familia de las liliáceas son resistentes al frío y que la fotosíntesis es muy sensible al estrés por temperatura en este caso, como ya se comprobó en los 3 experimentos en los que se concluye que un cambio en la temperatura, ya sea por una temperatura más elevada o más baja, representa un cambio en la fotosíntesis de la planta. Por eso es que, bueno, es importante una temperatura óptima, que se trabaje en una temperatura óptima, pues si no hay efectos adversos en la planta. Y también las temperaturas bajas en la noche no influyen en la tasa de fotosíntesis en el día. Y eso es todo. Pues muchas gracias por su atención.